La otra laminita que también ¿Cuál es el cuadro clínico de fibra de mama? masa tumoral palpable, ¿no? De pequeño tamaño, móvil, bien delimitada, ¿no? Bien delimitada, ¿no? No dolorosa, no dolorosa. Ahora esto pues indudablemente se van a... Lo que pasa me parece que he eliminado algunas láminas de ahí. Yo con esto cada vez en cada semestre siempre voy cambiando, variando, aumentando, quitando. Y si ustedes lo comparan con lo que han tenido, con lo que hemos estado, va a haber una pequeña variación. ¿Eh? O sea, es una masa tumoral palpable, ¿no? No más de 3 centímetros, puede llegar hasta 5, puede llegar hasta 5. E inclusive se dice a veces cuando son más de 5 de fibroadenoma, de ser fibroadenoma gigante sería, ¿no? En esos casos muchas veces hay que descartar que no sea un tumor fibroadenoma. No doloroso, pero le dije también que podía doler, sí, a veces cuando se manipula o lo mueven, ahí sí puede ser. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bien, vamos a ver entonces ahora la mastopatía fibroquística. Muy bien. En esta mastopatía fibroquística nosotros es una entidad clínico-patológica crónica no maligna. O sea, la mastopatía fibroquística no es maligna, que se evidencia como una zona dura debido a la proliferación del tejido conectivo y del epitelial también, y la presencia de quiste en forma difusa. Entonces, mastopatía fibroquística, mastopatía es una alteración, una enfermedad, tejido fibroso, y quística con componente quístico, ¿no? Entonces, tenemos también la definición. A veces ustedes de repente lo ponen, no sé cómo estará en su guía, no sé si se dedica a mastopatía fibroquística o enfermedad quística de la mama, o adenosis mamaria, o fibroadenosis de la mama, o displasia mamaria. Entonces, a veces pueden tener una serie de nombres, ¿no? Lo más común y lo más concreto y lo mejor es mastopatía fibroquística, ¿no? Que eso es lo mejor. Muy bien. Se produce por un desequilibrio de las hormonas sexuales femeninas, estrógeno y progesterona, ¿no? Entonces, esa es una de las causales. Entonces, también tiene que ver esto con alteraciones hormonales. Es muy frecuente y afecta más del 50% de mujeres y puede presentarse a cualquier edad después del inicio de la menstruación, ¿no? Pero la mayor incidencia se da entre los 35 y 49 años. Que puede presentarse, pero no es tan frecuente como el fibroadenoma de la mama, ¿no? El fibroadenoma de la mama, sí, a veces una señorita de 15, 16 años puede tener su fibroadenoma. Nadie le quita eso. Acá también puede presentarse, pero es más frecuente a esta edad. Generalmente se sitúa en los cuadrantes externos de la mama. Y los síntomas más frecuentes son alteraciones en la consistencia de la mama, o sea, formación de fibrosis y quiste, que es lo que hemos descrito ahí. Muy bien, esos son unos datos generales para que ustedes conozcan de esta mastopatía fibroquística de la mama. ¿Qué es lo que sucede con esta mastopatía fibroquística? Dice que el exceso de estrógeno conduce a la proliferación del epitelio en las unidades lobulares del conducto terminal e induce a una fibrosis estomacal. Eso es desde el punto de vista fisiopatológico. La fibrosis y la proliferación epitelial pueden provocar la obstrucción de los conductos ciacinos, lo que lleva a la involución o formación quística. Bueno, ahora sí ya tiene sentido, ¿no?, cómo es que se produce esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad, ya saben ustedes, que es una proliferación de epitelio y que esto puede iniciar fibrosis o puede ocasionar dos cosas: o involuciona o desaparece, o de repente esto puede dar lugar a que esto formación de quiste, o sea, lo tapone y se vuelva quiste. Algunos quistes pueden romperse, induciendo reacciones estromales, fibros inflamatorias adyacentes. Entonces, también es a veces, muchas veces, y le describo esto porque vamos
a desarrollar después qué cosa es lo que vemos, ¿no? Qué cosa es lo que vemos en la patología. Entonces, la etiología nuevamente asociada al desequilibrio hormonal, aumento de la proporción de estrógeno a progesterona, ¿no? Entonces, sí, hay un... Ahora, esto tiene una razón de ser también, ¿no? Porque todo esto se va a dar, y cosa curiosa que clínicamente tienen ciertas alteraciones, ¿no? Vamos a ver ahí. Se presenta como nódulos mamarios palpables asociados con un dolor e induración de consistencia desigual, irregular y con área densa. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que pasa, esto también vamos a verlo acá y después explico todo. Hipersensibilidad, ¿no? Hipersensibilidad manifiesta, dolor cíclico y sensación de hinchazón. Manifestaciones que pueden desaparecer cuando finaliza la menstruación, generalmente bilateral, aunque una mama puede verse más afectada que la otra. Bien, y los síntomas tienen que disminuir después de la menopausia. ¿Qué cosa es lo que trato o darle a saber con esto? Generalmente, cuando se produce una mastopatía fibroquística, puede ser en una mama o en ambas mamas. Listo, muy bien. Cuando hay esto, de repente hay una sensación, una hipersensibilidad mamaria. ¿Y qué cosa es lo que ocurre? Bueno, durante el ciclo menstrual, en la fase intermedia, o sea, en la fase de ovulación, hay una turgencia mamaria. O sea, como que la mama se hincha un poquito. Eso hace porque acá despierte una sensación de dolor. Por eso hay una hipersensibilidad. Y eso se demuestra que a veces con el roce o tocarse la mama, comienza a doler. Entonces la mama usted la ve más turgente, o sea, un poquito más hinchadita, tumefacta, o sea, más hinchadita y dolorosa. Entonces, muy hipersensible. O sea, usted toca la mama y ahí mismo le duele, ¿no? Entonces, evitan de que le toquen la mama por este tipo de enfermedad. Y cosa curiosa, que cuando llega la menstruación, entonces desaparece el dolor. Entonces ya desaparece el dolor. ¿Para qué? Desaparece toda esa fase proliferativa, desaparece tranquilo, y cuando entra otra vez a la fase secretora, otra vez aumenta este dolor y esta sensibilidad, ¿no? Eso es lo que ocurre con esta sensación, ¿vale? Por eso es que tiene sensación de hinchazón y manifestaciones pueden desaparecer cuando finaliza la menstruación. A veces puede ser bilateral, dependiendo, y en algunas puede sentirse, por supuesto, más o mayor dolor que en otra. ¿Por qué? Porque esto a veces no tan solo se puede presentar, en una se puede presentar una, en otra puede presentarse múltiple, ¿no? Entonces, varias formaciones quísticas. Muy bien. Esto para que ustedes puedan ver también, miren, unas diferencias también entre fibroadenoma y mastopatía fibroquística, ¿no? Por esas diferencias, a veces en las mastopatías fibroquísticas a veces son un poquito que no se puede definir, son informaciones, y más que todo yo creo que es porque lo doloroso que es al tocarse eso no le permite a usted definir bien, tanto así como el fibroadenoma. El dolor es sordo, intenso y muy sensible, en cambio el fibroadenoma no es doloroso. La menstruación se relaciona también, la mastopatía, y el fibroadenoma no se relaciona. Entonces, bueno, tratamiento quirúrgico, a algunos se dice que no es recomendable. ¿Por qué? Porque a veces entran ahora con una agujita, se saca todo el contenido quístico, desaparece, tiende a desaparecer. Y si no, bueno, pues hay que sacarlo, ¿no? Todo el acumulación quística. Algunas veces puede haber secreción mamaria, ¿no? Y también predomina como digo, entre los 35 y 49 o 35 y 50 años. En cambio, acá es mucho más joven la abundancia de este tipo de tumor. Muy bien. Miren ustedes macroscópicamente entonces cómo se ve esta lesión. El tejido mamario heterogéneamente fibroso y endurecido. Ya habíamos dicho que es una masa fibrosa dura, ¿no? Y dolorosa. De color blanquecino, ¿no?
también un aspecto gomoso, elástico, con presencia de quiste entre 1 y 20 milímetros. O sea, fue un múltiplo de quiste de diferentes tamaños. Transparente, no abiertos o en forma de cúpula azul. O sea, la cúpula, cuando estos quistes forman, pues, y uno ve a veces la parte superficial o la parte superior, se ve media azulada. Y no es que esto sea así o alguien lo ha pintado, no. Es que se ve así, por eso es un quiste de superficie o de cúpula azul, se le denomina esto. El contenido de estos quistes es turbio, translúcido, marrón o azulado. Ese es el contenido que tiene. A veces un contenido claro también o amarillento que se puede ver. Esto varía también, ¿no? Este contenido. Pero vean ustedes el espacio quístico y el tejido fibroso, que es lo blanco azulado, que ven acá, todo esto. Desde el punto de vista microscópico, ¿qué cosa es lo que miren ustedes acá? Tremenda formación de quiste. Esto hay que diferenciarlo con una ectasia ductal también, por este caso. Bueno, vamos aquí a hablar. Tiene varias características que uno tiene que ver acá. Mastopatía fibroquística, entonces quiste, hay formación quística, mastopatía fibroquística, hay proliferación fibrosa, y así hay también metaplasia apocrina. Y vamos a ver esto, vamos a ver todos estos cambios que pueden ocurrir. Cada una de estas imágenes he tratado de ponerle ahí quiste, para que no se olviden qué cosa es lo que tiene que ver. Formación quística, mastopatía fibroquística, quiste, entonces son de los conductos o lobulillos dilatados revestidos por un epitelio cuboidal. Un epitelio cuboidal. Aquí lo tiene. O metaplasia, acá también lo tiene, ¿no? Esto es la formación quística, entonces ya tenemos que no se debe solamente a la formación o dilatación de los conductos o lobulillos. ¡Pum! Listo. Que estos lobulillos normalmente tienen una epitelio cuboidal y que algunos otros presentan metaplasia apocrina. ¿No? Algunos, aquí tenemos uno y aquí tenemos con metaplasia apocrina. Y la metaplasia apocrina es del epitelio ductal, puede ser en monocapa, una sola capita, o de repente en varias capitas, ¿no? O multicapa, con citoplasma acidófilo granular, núcleos agranados y nucleolos prominentes. ¿Listo? Entonces, simplemente son cambios metaplásicos que se van a dar en estas celulitas que ustedes ven acá. Estas son las que van a cambiar. El citoplasma se pone mucho más amplio, acidófilo, o sea, un citoplasma rojito, muy granular, ¿no? Entonces eso es lo que es la metaplasia. Estos quistes, o esta metaplasia, estos quistes a veces pueden ser de pequeños tamaños, menos de 3 milímetros, microquistes, o más de 3 milímetros, macroquistes. Muy bien, ahí ya tenemos entonces dos características, la quiste, la metaplasia apocrina, y la otra característica, adenosis. Miren, vamos a ver también nosotros que esto puede producir una adenosis mamaria. Es el aumento del número de los lóbulos revestidos por células columnares. Estos son los lóbulos, aquí están los lobulillos, y todo esto son los lóbulos. Esto es entonces, y a veces, algunas veces esto crecen en forma desordenada. Y cuando crecen en forma desordenada y cuando no hay mucha experiencia, uno puede cometer el error de mal informar esto o de repente alguna celulita que la ven un poquito grande, entonces dice, no, este es un cáncer, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces ese es el otro, entonces la adenosis mamaria, ¿no? Entonces tenemos dentro de la característica de quistes, tenemos características de metaplasia apocrina, adenosis mamaria, y ¿qué nos faltaría entonces? Nos faltaría entonces fibrosis, ¿no? La fibrosis estromana. Fibrosis estromana. Ahora habíamos dicho también que algunos quistes se pueden romper. ¿Y qué esto que va a producir? Una mastitis, produce un infiltrado inflamatorio. Entonces también producido por una ruptura de quiste y puede hacer que haya componente inflamatorio dentro de él. Entonces todas estas son las características. En conclusión, microscópicamente, ¿por qué se caracteriza una mastopatía fibroquística? Por, si quieren, mastopatía fibroquística, proliferación de tejido conjuntivo fibroso 1, formación quística 2, metaplasia apocrina 3,
¿qué más nos falta? Adenosis mamaria 4, infiltrado inflamatorio 5. No le he mencionado acá, no le he mencionado que a veces dentro de esta luz, a veces puede producir formaciones papilares o micropapilares, o pequeños papilomitas intraductales, que de repente pueden también ustedes encontrarlo en su literatura y decir, no, el doctor no me enseñó, no. Yo le he dejado ahí porque como acá no veo ninguna foto con eso, pero es también presente. Muy bien. Y otra vez también que esto puede presentar calcificación también. También puede verse esto que puede ser. Miren ustedes acá. Entonces aquí ya tenemos formaciones quísticas, ustedes, infiltrado inflamatorio, proliferación fibrosa, algunas zonitas con pequeño foco de adenosis, quistes con metaplasia apocrina, ¿no? Y estas son las características pues que nos lleva a pensar que este cuadro no es otra cosa que una mastopatía fibroquística. Tenemos al igual, ¿no? Tenemos también, ¿no?, los quistes con metaplasia apocrina, tejido proliferación fibrosa, infiltrado inflamatorio. No se ve acá mucho, un pequeño poquito de adenosis, nada más. Bien. Igual, ¿no?, para ver sobre todo los cambios metaplásicos. Su diferencia con los conductillos o conductos mamarios, ¿no?, y que esto cómo se van a metaplasiar. Muy bien. ¿Alguna pregunta?